quizá sí la hipótesis, pero también se realiza un diagnóstico psicodinámico del funcionamiento de la estructura de la personalidad del paciente. Entonces, estos puntos de vista, de aquí en adelante, pues los vamos a comentar, serán parte de el enfoque, son parte del enfoque, no podemos dejarlos olvidados para comprender también la literatura que de aquí en adelante, pues van a ir conociendo, y no me refiero al libro de horitas, que en realidad ese es algo muy elemental o bastante sencillo para asimilar, pero me refiero ya a la literatura psicoanalítica, que sí es mucho más compleja. Entonces estos conceptos no los vamos a encontrar. Pues bien, ¿qué es lo que necesitamos nosotros para que se dé un encuentro entre un paciente y un terapeuta? ¿Qué tiene que existir para que se dé ese intercambio intersubjetivo? ¿Qué tiene que haber? Para que yo pueda atender a una persona, que la persona busque atención, ¿qué tiene que existir? No sé si entraría ahí un buen rapport. Un buen rapport es parte de la intervención. Jacqueline, gracias. Podría ser empatía. Empatía, sí. También es parte digamos, de las directrices técnicas que tienen que existir de parte de un terapeuta, pero para que el paciente busque ayuda y para que yo pueda atender a ese paciente, ¿qué tiene que haber? Una dolencia, se podría decir. Así es, una dolencia. Melanie comenta que es una dolencia. ¿Qué más? O como le conocemos como un sinónimo, si asistimos donde el médico, pues tenemos una dolencia, ¿verdad? Algo que nos molesta, nos duele. Y en el caso de la psicoterapia como tal, tiene que existir un motivo de consulta para que yo pueda atender a un paciente y que este paciente también haya buscado atención. Sin ese motivo de consulta, pues no puede existir ese intercambio. Y claro que los elementos que ustedes mencionan son parte de, ¿verdad? Un rapport, una empatía, una alianza terapéutica, que esto también lo mencionaremos en las directrices técnicas del proceso, pero tiene que haber una dolencia, un motivo de consulta. En este caso, pues una dolencia, se podría decir, psicológica, claro que acompañada también de síntomas somáticos, pero eh, uno de los factores que brinda un pronóstico positivo para el tratamiento bajo el enfoque psicoanalítico es que el paciente haya sido quien busque la atención. Ese ya es un punto a favor, tanto como para el paciente como para ustedes, para que funcione, ¿verdad? Tampoco la PP sí lo menciona como una condición para un buen pronóstico, pero generalmente las personas no asisten preventivamente por su propia salud mental, no acuden a una consulta, sino que hasta que pues, llega un punto límite y es ahí donde buscan atención. Pero bien, vamos a suponer que el paciente ha buscado atención voluntariamente, no ha sido referido y tampoco ha sido obligado a ir al proceso. Pero existe un motivo de consulta y yo conozco ese motivo de consulta consciente. Aquí en este enfoque, en el psicoanálisis propiamente también, ¿verdad? Claro, partiendo del psicoanálisis, debemos de reconocer que existe un motivo de consulta consciente. ¿Alguien me podría mencionar un motivo de consulta como ejemplo? Y de ahí yo puedo partir. ¿Cuál podría ser un motivo de consulta? Que el paciente tiene problemas para conciliar el sueño. Que presenta insomnio, baja autoestima, ¿sí? ¿Alguien más?
Depresión, dicen ahí mis compañeros. Depresión. Sentimientos de pánico. El pánico sería, bueno, quizá si hablamos de pánico tendrían que ser ya el síndrome como tal, o que sería el conjunto de síntomas, ¿verdad? Que describen al ataque de pánico, crisis de angustia, como se le conocía, desde el psicoanálisis, pero sí, muy bien, sí, digamos, presenta un ataque de pánico, una posible depresión o posible ataque de pánico que hay que descartar, ¿verdad? O sea, hay que comprobar, hay que corroborarlo con la descripción de los síntomas y los signos que ustedes pueden observar. Pero bien, mencionan pues un motivo de consulta, ¿verdad? El insomnio, que es también un síntoma, ¿verdad? Pero el paciente se acerca y nos dice, bueno, yo no tengo problemas para dormir, ¿verdad? ¿Desde hace cuánto tiempo presenta este problema? Pues bueno, desde hace ya 6 meses y tengo problemas. Esto me genera pues un estado de ánimo generalmente irritable, ¿verdad? No he podido descansar y ha generado también problemas con mi relación, ¿verdad? Con mi pareja. Vamos a suponer hipotéticamente que ese es el motivo de consulta. Pero acá hay un motivo que nosotros vamos a analizar, que es el motivo de consulta inconsciente también. O sea, paralelamente no podemos desprendernos de eso. Entonces, a diferencia de los otros enfoques, pues está ahí, ¿verdad? El problema del insomnio. Tiene preocupaciones y no puede dormir. Tiene problemas de pareja, una posible depresión o ataques de pánico. Pero, entonces yo voy a abordar y tener en cuenta, ¿sí?, estos puntos de vista. El primero es el punto de vista tópico, que hace una descripción en cuanto a que nuestro aparato psíquico está integrado por sistemas dotados de características y funciones diferentes, pero que se articulan para que yo funcione de determinada forma. Y sabemos cuáles son esos sistemas que el próximo sábado abordaremos, que es el famoso inconsciente, ¿verdad?, propuesto por Freud, el preconsciente y el estado consciente. Entonces yo recibo a mi paciente, escucho su motivo de consulta, claro que no le voy a decir, no me voy a anticipar, yo primero lo voy a escuchar y yo sé que detrás de esos síntomas como el insomnio, que atrás de esos síntomas del ataque de pánico, que atrás de esa depresión hay un conflicto intrapsíquico que ha generado esa manifestación, que inconscientemente, ¿sí?, el paciente quiere comunicar algo más. La punta del iceberg, por así decirlo, es el insomnio, pero inconscientemente él está buscando ayuda para expresar, digamos, quizá la codependencia que exista en su relación. Entonces yo desde el inicio identifico, ¿verdad?, que hay un proceso, que hay procesos, que hay conflictos inconscientes que están generando esos síntomas, porque el ataque de pánico es una serie de síntomas, es un síndrome, un conjunto de síntomas y signos, por supuesto, claro, reales, que producen malestar, ¿verdad?, angustia, y que no lo vamos a minimizar, es algo real, y que no vamos no vamos a minimizar, pero esta es la expresión de un conflicto ya preexistente. Entonces, el psicoanálisis y la PP, eso es lo que diferencia lo diferencia de otros enfoques, que nos tratamos la manera de encontrar los factores etiológicos de estos síntomas y no se ataca el síntoma como tal, ¿sí?, ¿verdad? No se refiere para que lo mediquen precisamente, solo que cuando lo amerita, ¿verdad?, cuando hay un pensamientos suicidas, cuando los ataques de pánico pues son demasiado severos y que impiden que pueda trabajar, etcétera. Pero regularmente se aborda el origen del conflicto, y el origen pues está situado en estos sistemas inconsciente y preconsciente que han logrado
por un momento debilitar las barreras de la represión y la censura que le han permitido al paciente buscar ayuda, buscar atención. Y si lo ha hecho de manera pues consciente, es un buen presagio, por así decirlo. Sí, ha logrado vencer esas resistencias. Pero esa lucha será desde el inicio del tratamiento hasta el final, la resistencia, que ya hablaremos en su momento de eso, pero desde ya conozco que existe una motivación inconsciente que me está hablando de un conflicto preexistente e intrapsíquico también, ¿verdad? Cada caso es particular, único, es decir, que yo no puedo estandarizar, y tampoco es el objetivo del psicoanálisis, mucho menos, estandarizar y pronosticar, ¿verdad? De que todos los pacientes que yo reciba y que tengan un ataque de pánico, el origen del conflicto sea, por ejemplo, a efectos de un asalto, a efectos de un estrés postraumático, y que sea en determinada edad. Esto no es así, por lo menos en el psicoanálisis no. Otros enfoques pues se basan en, digamos, en todo el funcionamiento fisiológico, que es una respuesta que activa todo el sistema neurovegetativo y que atiende a una situación de demasiado estrés, donde la persona pues activa todo este sistema y se prepara para escapar, para huir, o ¿verdad? Y que le produce angustia. Entonces ahí viene el medicamento, etcétera, pero bueno, y el origen de esto se desconoce. Pero claro, ya hablaremos un poquito más de cada elemento, pero lo pongo como ejemplo por lo que mencionan. El insomnio, por supuesto, también me habla del conflicto que muchas veces se desconoce, por parte del paciente, y ese es uno de los objetivos de la APP, hacer consciente lo inconsciente. Entonces, desde ya, yo tomo como referencia un punto de vista tópico, ¿verdad? Reconozco que hay sistemas, el inconsciente, preconsciente y el estado consciente, que se articulan y que trabajan y que, por así decirlo, es como que ponen en marcha toda la maquinaria. Y luego ya hablaremos de las instancias, ¿verdad? Que conocen el ello y el superior, que están ahí, ¿verdad? Trabajando. Y unas se permiten vencer esas resistencias y otras las refuerzan, y se va a dar un proceso ahí de lucha constante, que nos lleva al otro proceso dinámico. Entonces, consideramos que esos fenómenos psíquicos, por ejemplo, el insomnio, que sería una expresión, es un síntoma, resultados de un conflicto de la composición de fuerzas que se ejercen determinada presión pulsional. Esto es así para el psicoanálisis y la APP. Es decir, de que propone Freud de que es una lucha constante en nuestro psiquismo de fuerzas, es una lucha que expresa de que hay un elemento que necesita externalizarse, es un proceso dinámico, ¿sí? De circulación, un proceso que necesita expresión, necesita descarga, necesita expresarse, y otra fuerza que ejerce una presión contraria que trata de reprimir ese material. Ya sea que nuestro propio sistema lo haya reprimido por ser una situación fuerte, o porque el ello intenta comunicar esas exigencias, pero el superyo no lo ve, lo condena, no lo ve adecuado, y el yo sabemos que es el mediador, ¿verdad? Y que trata de quedar bien, digamos, con estas dos estructuras. Pero es una lucha constante. Entonces, por una parte está el material reprimido, que sabemos que no se olvida, ¿verdad? Pero está contenido, está en un estado latente, activo y constante. Entonces, al no encontrar una vía de comunicación adecuada, puede llegar al soma. Encuentra otras vías de comunicación, como las manifestaciones del inconsciente que les comentaba, ¿verdad? El olvido, los lapsus, los accidentes, los chistes, y que Freud menciona en Psicopatología de la Vida Cotidiana,
Por supuesto que también los propios sueños, ¿verdad? Que es el camino directo para comprender qué es lo que está ocurriendo. Realmente es como el camino más, y como lo dijo Freud, ¿verdad? La vía regia al camino al inconsciente, el camino más directo para comprender qué es lo que puede estar sucediendo, ¿verdad? Pero, bueno, si existe insomnio, probablemente no pueda tener un sueño que pueda recordar o se le dificulte. En, Generalmente, en últimas instancias, llega la manifestación al soma, al organismo, se traduce en síntomas. Entonces, la persona no podrá recordar, quizá, los eventos o no sepa qué le ocurre, no sepa qué le está pasando. Concretamente, no puede recordar un evento fuerte, traumático, pero hay una lucha de fuerzas que intenta comunicar este malestar y encuentra, pues, en el organismo una vía de expresión por un mecanismo psicosomático. Entonces, debo de tener presente que siempre va a existir un proceso dinámico. Pero claro, esto yo lo tengo presente, por supuesto que permito que el paciente se exprese, y esto ya lo abordaremos si yo continúo en el curso de proceso con ustedes, proceso terapéutico psicoanalítico, pues ya hablaremos de esa primera sesión, de las primeras sesiones, de cómo llega el paciente, etcétera. Pero esto yo lo debo de tener en cuenta. Un punto de vista económico que me habla de que cada proceso psíquico, ¿sí? Cada proceso anímico que tiene el ser humano, pues en él existe una circulación y distribución de energía cuantificable. Freud proponía esto desde el principio, ¿verdad? De su teoría, de su planteamiento, porque él quería como demostrar que en realidad el psicoanálisis era una ciencia, ¿verdad? Que podía ser puesta a prueba, ¿verdad? Prácticamente en un laboratorio. Y ustedes saben ahora que, bueno, que todo, que toda sinapsis, todo proceso neuronal y cerebral involucra un cambio en el potencial de acción eh, entre las neuronas. Para que haya sinapsis y comunicación de cualquier tipo, tiene que haber un cambio en el potencial de acción que activa del estado de reposo, digamos, del estado, hablando de milivoltios, ¿verdad? De 0 milivoltios, tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio en ese potencial, aumento de voltaje, claro que en milivoltios, pero donde se presenta la comunicación. Y hay una circulación básicamente de electricidad, mínima, pero la hay. Pues vamos a hacer esa analogía y lo vamos a imaginar de esa forma. Entonces, Freud propone que cada proceso, ¿verdad? Inconsciente, de sistemas, de estructuras como el ello, el yo, el superior, utilizan energía para su funcionamiento. Sí, veremos que la pulsión propiamente es un monto de energía que recorre estos sistemas y que hace que funcione el aparato psíquico. Pero, ¿cómo lo podemos ejemplificar o a qué proceso se refiere? Por ejemplo, la utilización de mecanismos de defensa. Todo ser humano utiliza mecanismos de defensa. Nadie se escapa de esto. Es decir, que todos nosotros reprimimos, ¿sí?, cierto material que se maneja diariamente. Todos manejamos y mediamos con cierto material que se puede evadir, negar. Generalmente en el diálogo que se tiene en un proceso académico, por ejemplo, de actividades y de cualquier tipo de socialización en una cafetería o en una conversación cotidiana, pues ahí están los mecanismos de defensa y eso lo sabemos, ¿verdad? Se utilizan 3 a la vez, ¿verdad? No solo uno, pero hay quienes se vuelven especialistas prácticamente en utilizar estos mecanismos. Utilizan más mecanismos más elaborados y más complejos, como la formación reactiva. Es complejo, es primitivo y es de cuidado. La formación reactiva, la escisión, que ya son temas más complejos, la escisión, porque ahí el yo está escindido, está dividido,
pero son personas que todo el tiempo se están defendiendo, racionalizando, justificándose, evadiendo, mintiendo. Es una serie de mecanismos. Y esto, quizá ahorita que con lo que yo menciono, pues se recordaron de alguien, ¿verdad? Esto es así. O bien se identificaron. Pero eso es lo importante también, que empiece a llegar a nuestra conciencia esto. Entre mayor cantidad de mecanismos utilice, me quiere decir que mi sistema psíquico, tanto como el yo, que funciona en los 3 niveles, inconsciente, preconsciente y el estado consciente, está trabajando a toda máquina. Está trabajando a toda máquina. Y imagínense también, es como su celular. Si ustedes tienen muchas aplicaciones y las tienen todas activas y están utilizando WhatsApp constantemente así, de manera continua, ¿qué va a suceder? Se va a descargar la batería. ¿Sí? Y de la misma forma ocurre con el aparato psíquico. Claro que no nos desconectamos y no nos vamos a desmayar, pero sí produce un desgaste en nuestra actividad mental. Hay un deterioro en nuestra salud mental y nos llegamos a enfermar. ¿Sí? Y esto es innegable. He escuchado muchas historias donde hay personas que sueñan, tienen muchos sueños durante una noche y amanecen agotados. Esto es así, una persona que trata de defenderse todo el tiempo de lo que ocurre en el trabajo, de su vida cotidiana, pues también realmente no viven, no tienen una vida donde haya paz porque están constantemente tratando de defenderse a toda costa. Lo importante es que descubramos de qué se está defendiendo, porque mecanismos los utilizamos pues como para poder también mediar con cierto material que no puede salir de una forma tan directa a la conciencia. Pero la persona que se desgasta psíquicamente, pues sí tendrá una repercusión en su propio organismo incluso. Entonces Freud proponía que hay una circulación de energía y que puede ser cuantificable, ¿sí? Puede aumentar o disminuir, pero que tiene una repercusión en el ser humano. Entonces, si yo identifico que mi paciente está constantemente pues defendiéndose, luchando contra la resistencia, pues son personas que se desgastan. Es como que se escucha mucho donde mencionan que ya están perdiendo el control, que sienten que ya no pueden más. Y quizá pueda hacer que la historia que ustedes escuchen pues no pareciera tan compleja, que hay historias más difíciles, más adversas y que han podido las personas superar esto. Pero bien, cada historia es única y cada persona lo ha vivido aún de determinada manera. Entonces no podemos esperar que todos reaccionen igual. ¿Verdad? Entonces, pero yo comprendo desde este punto de vista económico que, bueno, mi paciente, por ende y por la propuesta freudiana, está viéndose pues afectado, ¿verdad? Por el desgaste que produce. Por ejemplo, la cantidad de años que lleva ocultando esta información, tratando de mantenerla y guardar, de reprimirla. Entonces yo lo comprendo, lo tengo en cuenta, lo tengo en consideración. Y en el diagnóstico psicodinámico se evalúan los mecanismos de defensa. Y yo anoto, digamos, en un registro los mecanismos que puedo observar. Y todas las personas se vuelven como especialistas en un mecanismo por excelencia. Es decir, de que Juan, se nota que Juan utiliza la racionalización, ¿verdad? Que la domina, que es especialista, ¿sí? Lo podemos identificar en personas que vemos todos los días, quizás en el trabajo. Hay quienes se resalta mucho más la formación reactiva, que es algo más complejo y hay que tener cuidado, porque es como utilizar el sarcasmo, donde le dicen algo pero a la vez quieren lastimar a la persona. Esto es algo que
donde se hace diametralmente algo opuesto a lo que inconscientemente se desea. Entonces, se pueden identificar estos mecanismos y se puede uno percatar de... También me habla de la historia del paciente. Esos mismos mecanismos me hablan de la historia sin que yo sepa detalles o que tenga un video de toda la vida de mi paciente. Pero sí me transportan a una época anterior. Solo me permiten, voy a tomar un poco de agua. Bien, entonces tenemos el otro punto de vista que es el genético. No nos habla precisamente de la influencia genética, ¿verdad? O de la predisposición. Sí, de una época anterior, pero habla más de la génesis, ¿sí? La génesis del conflicto, el origen del conflicto intrapsíquico. ¿Por qué intrapsíquico? Porque es el registro que se hace luego de una vivencia, ¿sí? Y si hay conflicto, por ejemplo, hay represión, una que intenta expresarse y otra fuerza que intenta mantenerlo reprimido, y de ahí se genera el conflicto. Pero esto es algo esencial en el psicoanálisis y en la APP, conocer la génesis del conflicto, los factores etiológicos del conflicto. Si yo no conozco el origen de los síntomas, no van a desaparecer. Este enfoque no ataca el síntoma, sino que el origen. ¿Qué es lo que ocurre si usted va al médico y manifiesta que le duele la cabeza, que le duele el estómago, pero no se realiza ningún examen, ¿verdad? El doctor probablemente le dé alguna medicina para el dolor, pero le va a indicar que se tiene que hacer pruebas. Luego, bueno, pero usted no va a hacerse las pruebas y se toma esa medicina, le calma el dolor, se toma la aspirina, le quita el dolor de cabeza y luego a los 2 días pues vuelve el malestar. Prácticamente eso hace muchos enfoques, atacan el síntoma, ¿verdad? Pues se le transmite o se adiestra al paciente para aprender técnicas para poder controlar estos síntomas, controlarlos hasta cierto punto. Se anticipan a ellos, pero eso también nos predispone. Y bueno, no son enfoques retrospectivos y entonces pues el síntoma tarde o temprano va a volver. Generalmente se medica en algunos casos, ¿verdad?, al paciente durante 8 meses, 1 año. Y luego pues sí, el paciente ya cuenta con ciertas herramientas para poder hacerle frente, digámoslo así, un poco a los síntomas. Pero nunca conoció el origen de los mismos, entonces cuando deja de asistir a terapia, pues al año regresan esos síntomas. Eso es así. Entonces en la PP sí se tiene que conocer el origen de los síntomas. De lo contrario van a volver. Muchos, pues sí, están en contra del psicoanálisis porque tiende a ser un proceso retrospectivo y que tiende a tardar más tiempo. Pero el beneficio es a largo plazo. O sea, puede que tarde más, pero el beneficio es para el resto de su vida. Entonces, bueno, como muchos famosos lo han dicho, que yo no soy mi pasado, como lo dijo creo que, no sé si Jung o Viktor Frankl, yo no soy mi pasado y que pues es el presente, hay que vivir el presente, y si se viene el pasado pues me deprimo, si vivo en el futuro pues me da ansiedad, debo vivir el presente, está bien. Pero si se necesita atención, si se está padeciendo de una alteración mental, pues hay que desmantelar el conflicto, hay que desmantelar el trauma y conocer el origen del mismo. De lo contrario, seguirá enfermándose, seguirá teniendo ataques de pánico, seguirá teniendo insomnio, seguirá deprimiéndose, ¿verdad? Pero bien, el punto de vista genético es clave en la PP. Es un punto medular y es parte
objetivos del tratamiento, conocer el origen de estos conflictos. Entonces, todo lo que lleva al paciente prácticamente al motivo de consulta es el motivo de consulta consciente, pero en realidad el motivo de consulta inconsciente es lo que tenemos que comprender nosotros, que ese es el origen del conflicto, ¿sí? Ya sea en la tríada edípica, pero le da mucha importancia también a las relaciones objetales, a las relaciones con sus primeros objetos. Ya hablaremos en el módulo 3 de las relaciones objetales, pero yo pues sí, le doy también la importancia que merece, la reconozco y lo veo necesario, incluso antes de que existieran las guías proporcionadas por la universidad, yo ya daba el tema de las relaciones objetales, porque pues estamos acostumbrados quizá a saber o a escuchar más de las etapas psicosexuales o del complejo de Edipo, pero esto es anterior a esas etapas. Incluso se toma en cuenta desde la gestación. Entonces, ustedes conocen y han escuchado el anamnesis o la han realizado, ¿verdad? Esa indagación que se hace retrospectiva de los primeros, también del estado de gestación, ¿verdad? Si se tuvo algún problema durante el embarazo, cómo fue el parto, si se tuvieron enfermedades en la infancia, si se padeció de alguna enfermedad, si se estuvo hospitalizado o no. Eso ustedes creo que ya lo han visto o lo están comenzando a ver, pero también depende del enfoque que utilicen. Pero sí es una herramienta que se utiliza en la psiquiatría también, ¿verdad? Para hacer todo ese bagaje, se recoge toda esa información porque es importante saberlo. Pero en el psicoanálisis y en la APP, pues toma una relevancia aún mayor. Quizá no solo la hospitalización, no solo la enfermedad, sino que todo lo que simboliza y representa. Les pongo un ejemplo. Es importante y si se tiene esta información es muy valiosa. ¿Cómo fue la relación de los padres del paciente? Claro, antes que él naciera, ¿cómo se conocieron? Si fue una relación pues espontánea, si tuvieron años de noviazgo, si tuvieron una boda, si planearon tener familia, o cómo fue. Pero si el paciente les comunica, bueno, en realidad no sé, ¿verdad? ¿Por qué no sabe? Porque nunca hemos hablado del tema. No hay fotos de esas épocas y desconozco realmente cómo fue su relación. Solo sé que bueno, sí se casaron, pero no sé en realidad cómo se llevaban o cómo fue el noviazgo. Pues esa información es importante. ¿Por qué el paciente desconoce esto de sus propios padres? ¿Por qué no tiene esa información? Claro que yo no voy a cuestionar al paciente como lo estoy haciendo ahorita. Ahora, ¿por qué usted no tiene esa información? No, solo me quedo con lo que me ha comunicado. Pero esto ya me está hablando, ¿sí?, de un escenario. ¿Sí? Sin que el paciente me lo diga, probablemente no se esperaba pues ese embarazo. Entonces también no fue planificado. Esto no quiere decir que ese sea el origen del conflicto, pero sí se tiene en cuenta. ¿Sí? A recibir la noticia, la madre, pues claro, experimenta ansiedad, ¿verdad? De estar embarazada, me voy a casar o no, produce incertidumbre. Y si la madre, claro, cuenta también ella con rasgos de personalidad, y que también lo veremos en su momento, porque conociendo los rasgos de la madre también comprendo yo mucho del origen de todo. El papel de la madre es fundamental. No se refiere, y por favor lo estamos viendo como psicólogos que estamos pues, ya brindando esa atención, ¿verdad? No se refiere a quién tiene la culpa, ¿verdad? Porque en las relaciones objetales el papel protagónico lo tiene la mamá. Para una bebé o un bebé,
lo más importante es la madre. Y hablaremos del por qué. Luego es el padre, luego se alternan y luego serán las figuras más cercanas y significativas. Pero esas etapas del embarazo son importantes de conocer. Claro, cómo fue el parto, si fue natural o fue cesárea, si tuvo algún problema en el nacimiento, si le faltó el oxígeno, si nació, utilizaron forceps, si se le atoró el cordón umbilical. Todo eso es importante conocer. Saben que Freud mencionó, ¿verdad? Ya lo hablamos hace 8 días, mencionaba de que el propio nacimiento es un evento que se toma en cuenta, es un factor como también genético de la propia ansiedad, ¿verdad? El salir del vientre de la madre, aunque no se haya pasado por algo delicado. Pero es el primer, por así decirlo, el primer trauma que se tiene en la vida, el propio nacimiento. Entonces, y luego están los primeros días y meses, y esta relación, esta importancia que tienen las relaciones objetales, hablamos, imagínense, de 6 meses, lo más importante, en 6 meses. Mucho de lo que somos hoy en día deriva de esos primeros 6 meses de vida. Y por supuesto que ni nos recordamos, ¿verdad? Pero no necesitamos recordar esa información. Como psicólogos y como terapeutas que trabajamos bajo este enfoque, nos vamos a dar cuenta de cómo fueron esas relaciones objetales por la manera en que se comporta el paciente con cualquier persona. De la forma en que usted se dirige hacia los demás, la forma en que se dirige hacia mí, hacia cualquier otra persona, hacia su pareja, hacia toda persona, ¿verdad? Que le rodea, me habla del tipo de relaciones objetales que se tuvo en la infancia. Entonces no es necesario que recuerde esa información, ¿verdad? Y hay puntos ahí que vamos a ir viendo y que pueden ser susceptibles y que, ¿verdad? Pero que son parte de esa génesis de todo. Y que claro, nos ayuda a comprender, ¿verdad? A comprender a nuestro paciente, pero más allá de esa empatía que se tiene que tener, comprender del porqué del origen de sus síntomas, ¿verdad? Comprender por qué se presenta esa depresión, el origen de la depresión, de la paranoia, propiamente se originan en el primer año de vida. Entonces, vean la importancia, ¿verdad? Entonces, tenemos ese punto de vista genético y luego hablaremos ya en el próximo semestre de los eventos particulares que tenemos que tener en cuenta, como los traumas, las carencias en la infancia, las ausencias prolongadas, la dinámica entre los padres, la separación, el divorcio, las pérdidas, el duelo, el control de esfínteres, hospitalizaciones, todo ese tipo de eventos que, claro, se registran en las primeras sesiones y se tienen en consideración. Y que el paciente está trayendo al presente. ¿Sí? Estos síntomas me están hablando de su pasado. De su pasado. Porque el inconsciente no tiene edad. El inconsciente es atemporal y nos transporta a... Es como que nos moviera prácticamente como que nos movilizáramos hacia la infancia en cualquier momento. Entonces, hay una compulsión a la repetición, como menciona Freud, donde paradójicamente buscamos esas mismas vivencias en la infancia. Entonces, reales o imaginarias o fantaseadas. Porque el bebé pudo fantasear de que se le fue abandonado cuando no fue así. Lamentablemente el registro queda como una fantasía de abandono. Se crea el imago como una huella digital en su psiquismo y queda ese registro. Y el bebé pues en ese momento no comprende cognitivamente por qué sucedió esto. Y hablamos de tiempos prolongados, no hablamos de muchas horas, hablamos de media hora.
pero si se le deja de repente, pues el bebé lo interpreta de esa forma. Entonces se dan cuenta pues de lo delicado, pero tampoco es para que se sugestionen o se mortifiquen, sino que de aquí en adelante vamos a ver la importancia que tienen esas etapas, ¿verdad? Y poder identificar en nuestros pacientes sin necesidad que ellos nos cuenten a detalle, porque hay mucha información que ellos no van a recordar y les parece extraño que nosotros les preguntemos ese tipo de cosas. Imagínense si a una persona un poco mayor le preguntamos, ¿usted recuerda a qué edad aprendió a ir al baño? ¿A qué edad aprendió a controlar esfínteres? O se ríe o le parece una pregunta tonta o incómoda y no le va a responder. Pero entonces yo me voy a percatar de esto quizá con ciertas historias que pueda comentar, ¿verdad? Que sus padres no permitían, pues eran muy rígidos, no permitían la suciedad, tenía que estar muy limpio y al llegar a la escuela, pues tenía que ser de los niños más sobresalientes. Ahí ya nos damos cuenta de que existió frustración en esa etapa, entonces ya nos ubicamos y comprendemos eso, ¿verdad? Pero ya poco a poco lo iremos viendo. Luego está el punto de vista adaptativo, que va a ser también un punto de vista que tendremos en cuenta, porque todo deriva, digamos, la forma en que enfrentamos y resolvemos el conflicto deriva pues de la génesis de todo, ¿verdad? De nuestra historia. Entonces, si no conozco mi inconsciente, si no conozco este pasado, pues ¿cómo puedo resolver el conflicto actual? ¿Cómo puedo hacerle frente? Pues hay muchas formas de enfrentarlo, pero hay formas desadaptativas muchas veces de hacerlo, ¿verdad? Evadiendo, con violencia. O sea, una persona que agrede físicamente a otra en una relación, pues está lamentablemente enfrentando el conflicto interno que existe en él a través de esa forma desadaptativa, con violencia, ¿sí? Hay una misoginia, hay una hostilidad hacia, por ejemplo, hacia la mujer, en este caso simbólicamente hacia la propia mamá, ¿verdad? Solo que ahora se dirige al objeto simbólico que es la pareja, ¿verdad? Ahí hablamos de una persona sádica y claro, está la persona que es dependiente y masoquista, y en este caso tiene que existir ese complemento. Pues yo ya a veces me voy ahí y pongo esos datos porque sí es algo que es cotidiano, ¿verdad? Que lamentablemente pasa, no es una justificación, se trata de hacer que seamos conscientes de todo esto para romper esa cadena, porque esos patrones, lamentablemente, si no se rompen, atraviesan generaciones, ¿sí? Se van reproduciendo y de forma inconsciente buscamos esos mismos patrones. No es que sea culpa de nosotros, por eso, o sea, yo me merezco que me pase esto, no, inconscientemente fui a parar ahí. Ahora que lo sé, puedo tomar decisiones distintas, pero ya hablaremos de cada caso. Pero bien, es como, miren, la forma adaptativa o los recursos internos que tenga alguien, como la famosa resiliencia, y ustedes han estado quizá en talleres sobre eso y con el tema de la pandemia, y que hablan de que la resiliencia es la voluntad y que la fortaleza interna para sobreponerse a las adversidades, pero es como que esperaran a que todo mundo sea y que tenga esa capacidad, pero es como esperar a que todos hayan tenido la misma historia de vida. Hay personas que cuentan, sí, con recursos más adaptativos para sobreponerse a determinadas circunstancias, pero no porque alguien no lo tenga en ese momento significa de que no pueda desarrollarlo. Pero no puedo esperar a que todos reaccionen de la misma forma, porque su historia es distinta. Entonces, de aquí en adelante estos puntos de vista van a ser parte del enfoque, digamos, que yo tengo que tomar en cuenta al momento de hacer un diagnóstico psicodinámico, ¿verdad? Comprendo a mi paciente, lo escucho y lo veo a través de estos puntos de vista.
para saber cómo funciona su psiquismo, la estructura de su personalidad. Entonces, en un diagnóstico psicodinámico generalmente se coloca la estructura de la personalidad, se describe cómo funciona, también los mecanismos de defensa, también las relaciones objetales, también el tipo de apego, ¿verdad? Entonces sí se le da mucha importancia a estos sucesos, no para vivir en el pasado, no, para conocer el origen del conflicto, que salga esto a la conciencia, que pueda elaborarse en el aquí y el ahora y que pueda canalizarse esa pulsión, porque si no sale, ya sabemos de que va a salir, pero de peores formas, ¿verdad? Como lo que hablábamos hace 8 días. Entonces, si tienen alguna inquietud, me pueden preguntar, por supuesto, porque también vamos a hablar ahora de la pulsión. Entonces, solo voy a tomar un poquito de agua. Pues, fíjense que, pues otro momento donde se interpretó mal, digamos, comenzó a interpretarse mal el psicoanálisis, y no lo digo yo, está escrito, es el tema de la traducción que se hizo del concepto de pulsión. Entonces se suponía en su momento que Freud estaba escribiendo constantemente sobre el instinto, y cuando interpretaron, digamos, cuando tradujeron la obra del alemán al inglés y al español y a los otros idiomas, lo trasladaron se quedaron con el concepto de instinto. Y todavía lo vemos incluso en las obras completas, claro, la palabra era utilizada en su momento, pero Freud hace una diferenciación clara entre instinto y pulsión. Entonces, el problema que existió es de que pues todos se quedaron con el concepto de instinto, incluso hoy en día he escuchado a personas pues, que ya tienen 20 años de experiencia, pero que comentan de que también es ahí donde atacan al psicoanálisis, ¿verdad? Como todavía pensamos de que somos producto de los instintos y que nos movemos a través de ellos y que todo lo que mi comportamiento es por los instintos, que eso ya no puede verse de esa forma. Pues para comenzar está mal asimilada la teoría, no, bueno, ni siquiera lo han leído en profundidad y no han diferenciado, ¿verdad? ¿A qué se refería Freud? Pero vamos a leer mucho el concepto de pulsión, y es aquí donde no es una analogía de instinto, y vamos a hablar acerca de las diferencias. Entonces recuerden que el concepto de instinto se refiere a esquemas, a patrones, ¿sí? A patrones de comportamiento heredados, esquemas mentales ya establecidos genéticamente, ¿sí? Propios de la especie a la que pertenecemos y que nos hace pues protegernos del ambiente, procurar las necesidades básicas de alimentación, de abrigo, buscar la reproducción, por supuesto, perpetuar la especie y transmitir mis genes, básicamente, ¿verdad? Hablando de instinto o de las necesidades básicas. Como especie, cada especie tiene ciertos patrones que ya desde el momento del nacimiento ya vienen programados para poder sobrevivir, reproducirse y transmitir sus genes. Eso es instinto, ¿sí? Eso es instinto, pero se menciona mucho el concepto de que en el ello es totalmente instintivo. Sí, pero también del ello es el reservorio pulsional, y es ahí donde puede existir confusión, pero bien. Entonces tenemos que el concepto de instinto, sí, son patrones de comportamiento heredados, ¿verdad? Pero la pulsión es una fuerza que mueve al aparato psíquico en determinada dirección, y si moviliza el aparato psíquico, me va a movilizar a mí como ser humano, ¿sí? Es un proceso, es un impulso dinámico, es una carga energética y un factor de motilidad, un factor de movimiento,
que me dirige hacia una dirección, ¿sí? ¿Cuál es el origen de la pulsión? Es el soma como tal, es el organismo, es la zona erogenizada, es el cuerpo, ¿sí? Pero la pulsión llega al aparato psíquico, es como si se encontrara en el límite, ¿verdad?, del soma y del aparato psíquico, para poder generar ese factor de motilidad, manifestarse, externalizarse y alcanzar la satisfacción. Pero aquí también, ¿verdad? O sea, la satisfacción, vamos a darnos cuenta de que no se refiere precisamente a la satisfacción sexual, sino que a la descarga de tensión interna también que existe. Claro, no podemos dejar, en el psicoanálisis propiamente no podemos dejar a un lado el tema de la sexualidad, porque forma parte de, ¿verdad? Porque para Freud, ¿verdad?, principalmente, y para el psicoanálisis, se trata de buscar el placer, la satisfacción y evitar el displacer. Pero cuando hablamos de satisfacción y de displacer no se refiere precisamente a la connotación sexual del adulto y al coito propiamente, sino que vamos a ver algunos ejemplos. Pero sí, se trata de esa descarga, buscar, sí, esa reducción, la satisfacción. Hay satisfacción cuando hay reducción de la descarga de la tensión interna. Y quizá sea cuando logramos externalizar pues lo que tanto nos estaba agobiando, un secreto que teníamos de la infancia y no habíamos podido comentarlo con nadie. Pues hay una reducción de la tensión interna que estaba produciendo ese proceso dinámico y por supuesto que hay una satisfacción. No con comentarlo, sino con la liberación de la tensión interna. Entonces, pero la pulsión propiamente me dirige, me ha llevado a donde estoy ahora. Los ha llevado a ustedes a elegir esta profesión, ¿sí? De forma inconsciente y claro, para muchos pues con objetivos claros, con un propósito de ayudar, con una carrera humanista, con muchos valores que podemos describir, etcétera. Pero hay también un factor de motilidad inconsciente aquí que no podemos obviar, ¿verdad? Muchas personas pues poco a poco se van dando cuenta de cuál era esa situación inconsciente, ¿verdad? Y le encontrarán el sentido cuando sea su momento, pero no están por casualidad acá, ¿verdad? Es la causalidad que los ha traído acá, pero ha sido por este factor de motilidad. Entonces, claro que tiende a dictar destinos, ¿sí? Estas pulsiones tienden a dirigir, y ya sea para beneficio o también para revivir experiencias displacenteras. Y aquí hay un factor como paradójico, ¿verdad? Se puede pensar, pero ¿quién quiere revivir el dolor, ¿verdad? La tristeza, la ausencia, la carencia. No, esto sería masoquista. Pues hay una parte de nosotros que busca revivir esta experiencia, paradójicamente, y otra que no. Entonces hay un dualismo ahí pulsional, ¿verdad? Recuerdan la pulsión de vida de Eros y la pulsión de Tánatos, ¿verdad? Que busca reducir la tensión, pero regresar al estado inorgánico, al sujeto, y solo se logra a través de la muerte. Entonces hay una pulsión de vida y una pulsión de muerte que puede dictar destinos y tendencias. Entonces, he aquí la importancia que tiene la pulsión, que no se refiere al instinto como tal. Entonces, cuando hablamos de que el ello en el ello hay instinto, sí, de reproducción, pero no es solo eso. También es un reservorio pulsional que va a hacer un recorrido por el aparato psíquico y por determinadas zonas en determinado momento con fines y metas diferentes, sea el momento y el caso de cada uno. Entonces, esto también de aquí en adelante lo tendremos que tener en cuenta
en la literatura está, constantemente lo encontrarán, ¿verdad? Al hablar de pulsión, hablamos de este factor de motilidad, ¿sí? Un monto energético que me dirige hacia determinada dirección. Pero existen 4 características y una de ellas es la fuente de la pulsión. ¿De dónde se origina esta pulsión? Pues es de un origen interno específico de cada pulsión, ya sea el lugar donde aparece la excitación, como la zona erógena u órgano. ¿Sí? Tiene que existir una fuente. En la oralidad, ya sabemos, la fuente de la pulsión, ¿sí? En la etapa anal, en la etapa fálica, en la etapa genital, sabemos cuál es la fuente de la pulsión, ¿verdad? Toda esa zona erogenizada. Entonces la pulsión hace un recorrido y, por ejemplo, si hablamos de pulsión libidinal, es la pulsión de sexualidad propiamente, ¿verdad? Que buscará también esa descarga, pero depende de la edad que se tenga y el momento y los eventos que hayan acontecido. Entonces existe una fuente de la pulsión, pero también hay que tomar en cuenta que existirá el objeto de la pulsión, que será aquello mediante lo cual la pulsión busca alcanzar el fin. ¿Sí? Utilizará determinado objeto para alcanzar esa descarga, que es el fin, su satisfacción, pero no será igual para todos los sujetos. No hablamos precisamente de un objeto inanimado. Cuando hacemos referencia a el concepto de objeto, recordarán ustedes las relaciones objetales, hablan de otro ser humano, ¿sí? Principalmente los objetos primarios. Como objeto parcial es el pecho, como objeto total es la madre, ¿sí? Objeto parcial es el pene en el padre y objeto total es el padre como tal. Pero las pulsiones nos dirigen hacia determinado objeto, ¿sí? Sea el pecho, sea el padre como tal, nos dirige para poder alcanzar esa descarga. Entonces va a variar por determinadas circunstancias. Y por supuesto que es la historia propiamente infantil la que va a determinar qué tipo de objeto va a buscar la persona inconscientemente para esa descarga. Entonces vemos que tiene que existir un fin o una meta de la pulsión, ¿verdad? ¿Qué es lo que busca? Es algo que impulsa la pulsión, que conduce a la satisfacción. ¿Cuál es esa meta? Dependerá, ¿verdad? De la situación. Pero existe una resolución de la tensión interna. Sí, esa es lo que motiva, digamos, a la pulsión. Reducir esa tensión, pero la meta sí es distinta en cada pulsión, ya que consiste en determinada actividad. Entonces, puede ser el coito en la sexualidad adulta, ¿sí? Esta será la meta para alcanzar la resolución de la tensión interna. Pero puede ser también, la meta puede ser succionar en el bebé, ¿sí? Succionar la leche, y recuerden de que, bueno, la oralidad, como lo vamos a ver, no solo involucra la boca, los labios, la cavidad bucal, ¿sí? También la propia saliva, el deglutir, el tragar, también la laringe, la faringe, ¿verdad? Y no solo la boca, pero también el morder, ¿verdad? Hay una etapa donde el bebé muerde, y no solo porque le estén saliendo sus dientes, sino que también hay pues un deseo ahí aunque muy primitivo e inconsciente, pero sí de apoderarse del pecho de la madre, por así decirlo. Esto también a su vez puede generar culpa en el niño desde una edad temprana, ¿verdad? Hablo de los 6 meses en adelante. Entonces ya se imaginan ustedes que también esto es importante. Mirar en la escoptofilia hace referencia al voyerismo, ¿verdad?
personas que al mirar obtienen la satisfacción, el placer, no necesitan experimentar el coito, si se dan cuenta. Por eso es que hablábamos de alcanzar la satisfacción, pero no en todos los casos es el coito, la penetración como tal. Para unas personas la satisfacción, el orgasmo lo alcanzan con mirar. No es necesario el coito. Entonces para algunos la meta será mirar, ¿verdad? Imagínense, causar dolor en el sadismo. Pero aquí yo puedo hacer quizás resaltar el tema de que no se refiere a esa imagen que tenemos precisamente de las 50 sombras de Grey, ¿verdad? Alguien ahí que le gusta, pues, con objetos lastimar a su pareja para producirle placer, etcétera, ¿verdad? Que pues esa imagen ahí idealizada y todo, ¿verdad? Pero yo quizá voy a resaltar el tema de causar dolor emocional, ¿verdad? Amedrentar a la pareja, controlarla, manipularla, dominarla. Esas son las características de una persona sádica. Claro, encuentra en una persona dependiente a una persona masoquista que puede y necesita inconscientemente que la controlen, que tomen decisiones por él o por ella, que decidan, ¿sí? Y al tomar decisiones por ella, lo que está haciendo es evitar asumir responsabilidades, pero deja y pierde su autonomía y por supuesto su libertad. Lo que sucede acá es de que el sádico se apropia de esa persona y la introyecta prácticamente, la hace como que si fuese el propietario de esa persona y la hace internamente. Bueno, estoy hablando simbólicamente, ¿verdad? Se apropia de ella, pero de una forma en la que internamente llena un vacío. Estas personas que son sádicas están llenando un tremendo vacío. Pero ¿cómo? Si estas personas pueden ser hasta famosas y atractivas, etcétera, y rodeadas de gente y con dinero, etcétera. Sí, pero realmente están solas, muy vacías, ¿sí? Pero al apropiarse de la vida de otra persona, al controlarla, al dominarla, pueden disfrazar, digamos, esa soledad. Y por un momento evadirla, evitar ese sentimiento de soledad, ¿verdad? Entonces aquí hablamos ya de patrones codependientes, ¿verdad? Y el masoquista sufre, pero también hay una necesidad de castigo y de control. Aquí ya estamos abordando esos padecimientos ya desde un punto de vista psicoanalítico, ¿verdad? Ya no es que hay una persona que es la víctima y pobrecito, lo tratan mal, pues es un complemento patológico. Pero hasta que la persona no es consciente de eso, no va a salir de eso. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, vean, causar dolor, pero no necesariamente pues con el látigo como sale en la película, ¿verdad? Sino que puede ser un dolor emocional. Amedrentar, amenazar, digamos, intimidar, ridiculizar a la persona, burlarse, etc. Y por temor, la persona pasiva dependiente, pues por temor a ese control que ejercen y a esa dirección y a esas decisiones que toman por él, pues no va a abandonar a esta persona, ¿verdad? Entonces, otra meta puede ser la de evacuar o retener en la analidad, por ejemplo. Si se dan cuenta, que no toda esa satisfacción tiene que ver con el coito, sino que en la etapa anal es retener o evacuar. El problema, que si se da una fijación, produce un rasgo anal.
Anal retentivo, tacaños en extremo, ¿sí? Y alguien que se inclina por evacuar, pues un sociópata, ¿sí? Y tenemos ahí un montón, ¿verdad? En el gobierno. Entonces, tiene que existir un equilibrio, pero ya lo veremos cuando analicemos esas etapas. Entonces, no son solo fases, ¿verdad? De la niñez, sino que también tienen repercusiones importantes. Y por último, vamos a ver que existe siempre un empuje, ¿verdad? Es una presión constante, y esta es una fuente inagotable de energía que va a tratar de que la pulsión logre la descarga y logre la satisfacción, ¿verdad? Ya sea, como lo vimos, ya sea viendo, ya sea ejerciendo dolor, ya sea reteniendo, ya sea mordiendo, ya sea succionando, pero existirá una presión pulsional. Si no se tiene por ejemplo, una vida sexual activa, en la vida adulta, por supuesto que existirá una presión fuerte. Es como tener una olla de presión y dejarla ahí en la estufa. Entonces, a mayor cantidad de material y represión que exista, mayor será la fuerza, la motilidad de empuje que haga presión en esta pulsión. Entonces, es un factor cuantitativo variable que afecta a cada pulsión. Pero ¿qué es la fuerza que la moviliza? La cantidad de exigencia de trabajo que le impone al aparato psíquico. Entonces, imagínense a una persona que ha reprimido durante años muchas situaciones de su vida, pues el empuje será grande, y así será la generación de conflictos psíquicos que le genere malestar. Es el aspecto económico de la pulsión, y si vemos desde el punto de vista económico, ¿sí? Ya lo estamos abordando, ¿verdad? Entonces todo esto está enlazado, la metapsicología, la comprensión de las pulsiones, cómo funciona. Tenemos que tenerlo presente, porque esto no lo podemos negar. Claro que cada enfoque tiene sus objetivos y cada uno trabaja a su manera, pero en el psicoanálisis y en la PP esto es tomado en cuenta, ¿verdad? Para poder comprender, ¿verdad?, a nuestro paciente y poder generar ese plan de intervención. Entonces, no sé si tienen alguna inquietud. Hablé de corrido, pero no escuché alguna pregunta, ¿verdad? Entonces, son conceptos que tenemos que asimilar, recordar, porque sí ha pasado muchas veces que llegamos al módulo 3 y ya no recuerdan los puntos de vista de la metapsicología, y es algo que va a formar parte, pues, de los 2 semestres, ¿verdad? Entonces, tratemos de repasar esta información, de tenerla presente y por supuesto tomarla en cuenta. O sea, siempre, si trabajamos este enfoque con nuestro paciente, tenemos que tomarlo en consideración. Entonces, no sé si hay alguna inquietud, duda. ¿Por qué se sintió en terapia? Por los temas o los ejemplos que yo puse, o por lo que se dijo. Bueno, yo les pedí ahí que me dijeran algún motivo de consulta, para poder contextualizar, ¿verdad?, esta teoría que, pues sí, tenemos esos conceptos en los libros, pero ¿y cómo así? ¿Por qué puntos de vista? Pues así funciona nuestro psiquismo. Claro, puede ser que sea rechazada la teoría propiamente, que el abordaje retrospectivo no sea aceptado, pero estos fenómenos no los podemos negar, y por eso es de que cada sábado vamos a hablar de ciertos aspectos que quizá ya conozcan, pero se van a dar cuenta ustedes de la importancia que tiene para todo ser humano. Gracias. Hay mucho que leer, sí. Sí, aunque sí trato la manera de darles, pues, una presentación sencilla, ¿verdad?, sintetizada, sin la necesidad o querer saturar, ¿verdad?, de información, porque con una diapositiva
con 3 puntos de vista que estaban en una, ya tenemos como para detenernos y leer y volver a leer. Pero es algo que vamos a encontrar, por ejemplo, en el libro de Coderec, que de momento el libro de Oblitas es el que está ahí. Yo voy a ir poco a poco compartiendo con ustedes los tomos de Freud, pero no para que lean todo el tomo, o los 25, ¿verdad? Sino que ciertos casos que abordaremos, pues si es necesario que los lean, yo les diré las páginas, pero el libro de Oblitas pues está ahí porque es parte del programa, pero es algo muy básico, muy elemental, que nos va a ayudar a hacer la línea de tiempo, por ejemplo. Pero ya cuando leamos a Coderec, ahí nos vamos a dar cuenta de la diferencia de lectura. Bastante conceptual. Sí, habrá momentos, las clases no. Sí, en esto, pues en estos cursos, pues hay conceptos que tienen que quedar pues bien asimilados, no pueden quedar pues en el aire. Yo les podría compartir el documento y pasar, ¿verdad?, a hablar de los sistemas y de las instancias, pero esto es algo básico, que quizá el día de hoy no siempre vamos a tener estas actividades grupales, pero cuando las trataremos de hacer algo distinto y de poder llevar, digamos, al contexto la teoría, que no es fácil en realidad, y se darán cuenta, como les digo, sin que para que sugestionen, pero con la lectura de los otros libros, pues sí es algo más complejo, ¿verdad? Entonces, habrá momentos donde podamos hacer actividades grupales y habrá momentos donde sí sea necesario que yo pues comparta con ustedes esta teoría, pero también ayudados por sus comentarios, porque si se dieron cuenta, pues yo les pedí ejemplos de motivos de consulta y de ahí me ayudó a mí para desarrollar los ejemplos, ¿verdad? Pero no sé si tienen alguna otra inquietud, y si hablo rápido, pues alguien me puede decir, mire, ¿y a qué se refiere con eso? O ¿qué significa esto otro? ¿Verdad? No se trata de que a ver quién sabe más, quién no sabe, no, sino que todos asimilemos lo que se está compartiendo, y también de igual forma yo me ayudo con sus aportes y me dan ideas en el momento también, ¿verdad? Y hablaremos de otros casos poco a poco de las etapas del desarrollo, donde vamos a ver de una forma más profunda, porque si se dan cuenta, por ejemplo, en el sadismo, solo tenemos esa imagen ahí de alguien que le gusta golpear, ¿verdad? Pero va mucho más allá, va mucho más allá, y nos habla de los rasgos de personalidad de alguien sádico. Y alguien sádico abundan acá, lamentablemente abundan, ¿verdad? Tanto hombres como mujeres, ¿verdad? Abundan, pero al ser conscientes de esto podemos romper esa cadena, ese patrón generacional, ¿verdad? De lo contrario, seguiremos repitiendo los patrones, ¿verdad? Hablo en general, no hablo de que solo alguien ha vivido esto se da, prácticamente es cultural, ¿verdad? Pero vamos a dar el beneficio del desconocimiento de todo esto, ¿verdad? Pero ahora nosotros sí tenemos esas herramientas, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen alguna inquietud, pero básicamente para recordar la tarea consiste en algo muy fácil, es hacer una línea de tiempo de acontecimientos y de datos biográficos de Freud. Yo quisiera nada más que resaltaran lo que más les pareció importante en la historia del psicoanálisis. Solo les pido 10 eventos que incluyen ahí las obras o los aportes de Freud. Yo les hablaría, pues, o les he hablado en repetidas ocasiones del planteamiento o la publicación de la interpretación de los sueños, o el trabajo con Charcot o el trabajo con Breuer, y es algo que está en la literatura, ¿verdad? Que siempre lo van a encontrar. Pero puede ser que a usted le haya llamado la atención el planteamiento o que descubre, digamos que atravesamos por una fase edípica, ¿verdad? Masculina o femenina, pero
que lo descubre a través de su propio análisis, que dura 4 años, ¿verdad? Que son datos que, pero necesito pues que esté fundamentado, que tenga una fecha, que tenga un breve comentario, ¿verdad? Del evento o de la obra que publicó o del aporte, ¿verdad? Que realiza él a la psicología. Entonces no creo que haya dificultad con eso, pero no sé si tienen alguna otra inquietud. Entonces los dejo ya que puedan descansar.